Increíble. La niña que habla 9 idiomas sorprende a un millonario que nunca lo hubiera creído. El aire en el pequeño pueblo de México estaba impregnado del aroma de tortillas recién hechas, una fragancia que Sofía amaba. Pero aquel día, mientras el bullicio del mercado resonaba en sus oídos, una sensación extraña la invadía. Con sus 11 años, cada paso se sentía más pesado, cada burla que venía de la escuela se volvía un eco persistente en su mente. Las risas de sus compañeros la seguían como sombras, recordándole que su situación era un blanco fácil para ellos. La voz de su abuela resonaba en su cabeza, llenándola de sabiduría, pero en ese momento, esos consejos parecían perderse en el aire caliente del mercado. Mientras ayudaba a su abuela en la venta de frutas y verduras, vio una figura que destacaba entre todos, un hombre de traje impecable, de apariencia segura, con un aura de poder que lo rodeaba. Su mirada escéptica se posó en ella, y eso la hizo sentir pequeña, insignificante. Cuando, casi de forma mágica, comenzó a hablarle en inglés, francés y otras lenguas, la sorpresa se reflejó en su rostro imponente, sus ojos se abrieron con incredulidad. El contraste entre su humildad y el lujo del extranjero la llenó de miedo. ¿Acaso soy una broma?, pensó, tragando la angustia que crecía en su pecho. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa se encendió. La lucha que habían llevado sus padres, y las historias de coraje y tradición de su abuela, resonaban en su mente. Esto es una oportunidad, se dijo a sí misma, pero aún había dudas que la atormentaban. La voz burlona de sus compañeros retumbaba, ¿qué te crees, Sofía? Eres solo una niña de un pueblo pobre. La pregunta se repetía, ¿merecía realmente ser tomada en serio? ¿Podía su voz, su valentía, llegar a ser algo más que eco de su propio temor? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada encuentro, Sofía aprendía sobre el mundo, mientras ella compartía su historia. El millonario, que al principio parecía tan distante y escéptico, comenzaba a cuestionar sus propias creencias. Cada conversación incrementaba su incertidumbre, pero también la determinación de ella. Mientras tanto, las burlas no desaparecían. En la escuela, la presión se sentía como una soga apretándose más y más en su cuello. A cada insulto, a cada reproche, su corazón se encogía y la dulce risa de su abuela se desvanecía en el aire. Y así, en cada momento de conexión, en cada palabra compartida con el millonario, la angustia se transformaba en fuerza, pero el miedo a fracasar crecía como una sombra implacable. Sofía cuestionaba si alguna vez podría ser tan valiente como las mujeres de su familia, si podía ser digna de los sueños que la abuela le había narrado. Mientras la tarde se desvanecía, una pregunta surgió en su mente, ¿valdrá la pena arriesgarlo todo por un futuro incierto? Y esa inquietud la mantenía despierta, sin saber que el camino que elegía podría cambiar no solo su vida, sino la de toda su familia. La decepción podía estar a un paso, pero la esperanza, disfrutando de su luz tenue, la impulsaba a seguir adelante. El día siguiente trajo consigo un sol radiante que iluminaba no solo el pueblo, sino también los ojos de Sofía, que se encontraban casi resueltos a abrazar lo desconocido. Sin embargo, el eco de las burlas de sus compañeros aún resonaba como un tambor en su mente. La determinación brotaba de su interior, empujándola hacia adelante, pero cada paso parecía ir acompañado de la sombra del miedo al fracaso. Esa mañana, decidió que no sería solo una espectadora de su destino. Al llegar a la escuela, sintió que las miradas de sus compañeros se afilaban, con cuchillos hechos de risa y desdén. Pero en lugar de encogerse ante la presión, se sentó en su pupitre con una actitud renovada. La lección de matemáticas estaba por comenzar, pero ella se preguntaba si tal vez la verdadera suma que debía aprender era la de la confianza en sí misma.
Cuando el profesor pidió a los estudiantes que formaran equipos para un proyecto de idiomas, Sofía sintió su corazón latir con fuerza. Era su oportunidad de incluso demostrar a los escépticos que su habilidad era más que solo un truco. Alzó la mano con decisión y, aunque los murmullos comenzaron, mantuvo su mirada fija en el profesor. A la hora de elegir compañeros, nadie se acercó a ella, su elección del equipo sería clave. Finalmente, se unió a un grupo de estudiantes que jamás le habían prestado atención. Al principio, la indiferencia era palpable. Sin embargo, en medio del trabajo práctico y las interacciones, Sofía comenzó a compartir lo que había aprendido de su relación con el millonario. Sus palabras fluían con una pasión desconocida, una conexión genuina que logró iluminar incluso a quienes se mostraron escépticos al principio. Cada vez que mencionaba un idioma diferente, se sentía como si encendiera una luz en sus propios ojos y en los de los demás. Sin embargo, la duda nunca se alejaba del todo. ¿Podía realmente desafiar la percepción que tenían de ella? Mientras ayudaba a sus compañeros a practicar frases simples y compartir culturas, comenzó a vislumbrar su autoestima florecer, a pesar de las burlas que la seguían como una sombra. En secreto, cada palabra que pronunciaba era una batalla ganada contra el miedo. Al final de la semana, hubo una presentación. Con cada frase que producía en un idioma extranjero, la energía en el aula iba creciendo. Los murmullos se convirtieron en susurros cautelosos y, finalmente, aplausos genuinos. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue la primera carta de triunfo que había sentido en mucho tiempo, pero más allá de la aceptación, sentía que, por fin, estaba encontrando su voz. No obstante, a medida que la presentación concluía, fue recibido por el director de la escuela, un hombre que solía ser crítico con ella y sus sueños. Su mirada se mantuvo fija, su expresión imperturbable. Sofía, dijo de forma controlada, el talento es solo el primer paso. Necesitamos hablar de tus ambiciones más serias. Esa afirmación hizo que la adrenalina recorriera su cuerpo. ¿De qué hablaba exactamente? La posibilidad de una confrontación directa con alguien que había juzgado su valía era un abismo en el que caería, pero esta vez lo podría enfrentar. Su corazón palpitaba con fuerza mientras se preguntaba, ¿va a ser este el momento en que realmente pueda reclamar su lugar? Con la mente en alza y una decisión en su corazón, se acercó al director. Había llegado el momento de revelar su verdadera ambición, su deseo de aprender y crecer. Pero también se planteaba una pregunta, ¿estaba lista para lo que esa conversación podría significar? La incertidumbre danzaba en su pecho, mientras la puerta se cerraba tras ellos. El aire en la oficina del director era tenso. Sofía se sentó frente a él, analizando cada pliegue de su traje y la forma en que sus manos se mantenían relajadas sobre la mesa. Se notaba que el director había visto crecer la inseguridad de Sofía a lo largo de los años, esa vergüenza que ahora intentaba desplazar. Sabes que tu talento no es común, continuó el director en un tono que, al mismo tiempo que era serio, dejaba entrever un atisbo de respeto. Pero, ¿tienes un plan? Un camino claro para transformar esta habilidad en un futuro viable. Las palabras flotaron en el aire, desafiándola a pensar más allá de la satisfacción momentánea de su éxito reciente. Sofía sintió que cada pregunta, cada comentario, era una invitación a explorar quién era realmente y qué quería ser. Tenía que hacer frente a su propia incertidumbre. Su experiencia con los idiomas no podía ser un simple pasatiempo. De repente, el eco de las burlas pasadas no era otro que un recordatorio de que debía ser fuerte y perseverante. Estaba preparada para confrontar su sueño, para buscar dirección. Me gustaría estudiar lenguas, quiero aplicar mis habilidades en un mercado global, declaró, su voz resonando con una confianza que había estado cultivando sin darse cuenta. El director arqueó una ceja, como si esperara algo más. Ella continuó, hilando pensamientos sobre las oportunidades en el mundo laboral, sobre cómo estos conocimientos podrían abrir puertas. Quería ir más allá de lo que se esperaba de ella. Soñaba en grande. Sin embargo, el director no parecía satisfecho. Sofía, esto es ambicioso, y sabes que no es fácil. Necesitarás un plan estratégico y estar dispuesta a salir de tu zona de confort. ¿Estás dispuesta a enfrentar críticas y a soportar el rechazo?
Las palabras resonaron en ella, como un eco distante que la empujaba a recordar todas las veces que había tenido que luchar contra el escepticismo. Pero había cambiado. Había dado pasos hacia su crecimiento personal. Lo entendía, el camino estaba repleto de retos, de momentos que podrían desestabilizarla. Se sentía en un punto de inflexión. Sí, estoy lista, respondió Sofía con firmeza. Aceptando ese desafío, colocó sobre la mesa su deseo de aprender, de trascender, motivada por lo que había logrado y todo lo que todavía podía conseguir. Estaba lista para seguir descubriendo su potencial. El director sonrió levemente, como si en su interior reconociera la sinceridad de Sofía. Te brindaré recursos, pero recuerda que la responsabilidad es tuya. La disciplina y la dedicación serán tus mejores aliados. Además, quiero que participes en un programa de intercambio cultural. Es una oportunidad para sumergirte en diversas lenguas y culturas. El corazón de Sofía dio un vuelco. Esa podría ser la clave que necesitaba. Un realista viaje hacia un futuro que había visualizado, pero nunca creído posible. Sin embargo, en medio de su alegría, una pregunta quedó sin respuesta en su mente: ¿podría mantener su determinación y pasión en un entorno desconocido? Mientras los dos dialogaban, Sofía se dio cuenta de que con cada paso que daba, se alejaba del miedo que la había mantenido cautiva. Era un proceso de transformación, no solo exterior, sino interno. La puerta se abrió nuevamente y el director le hizo una señal de despedida, dejando a Sofía con la certeza de que debía construir su propio camino. Con cada decisión que tomaba, se preguntaba si estaba lista para lo que significaba realmente abrazar la incertidumbre de volar sola. ¿Era suficiente su deseo de aprender? O tal vez, lo que estaba a punto de descubrir podría transformar su perspectiva, llevándola más cerca de sus sueños. Mientras se alejaba de la oficina, la posibilidad de un nuevo desafío anidó en su mente. Había mucho más en juego ahora. ¿Was it enough? El miedo creció nuevamente, pero esta vez se sobrepuso a la ansia de libertad, dejando entrever que el verdadero desafío estaba por llegar. Sofía se encontraba frente al espejo, observando su reflejo. La incertidumbre que había empezado a desvanecerse en la oficina del director volvía a invadirla. Había un brillo en sus ojos que la empujaba hacia adelante, pero el eco de las dudas aún la seguía. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar el intercambio cultural? ¿Qué tan flexible sería en un entorno completamente diferente? Con cada pensamiento, su mente se llenaba de imágenes de países lejanos, de tradiciones culturales que iba a conocer y de personas que solo podrían reforzar su identidad multicultural. Sabía que este viaje era su pasaporte hacia algo más grande, pero también suponía un salto al vacío. Comenzó a investigar sobre el programa de intercambio. Cada artículo le ofrecía un vistazo emocionante a la inmersión en diferentes lenguas y culturas. Mientras navegaba por foros y grupos en línea, las narraciones de otros participantes amplificaban su entusiasmo. Había historias de superación, de nuevos amigos y de experiencias transformadoras que resonaban en su interior. Sin embargo, también encontró relatos sobre el desarraigo, sobre cómo muchos se sentían abrumados en un ambiente que no les era familiar. La idea de sentirse como una extraña la aterraba. ¿Qué pasaría si no estaba a la altura? Decidió poner sus miedos a prueba. Contactó a algunos de los interlocutores que había encontrado en un foro. Con una mezcla de nervios y determinación, les preguntó sobre sus experiencias. Las respuestas que recibió fueron una mezcla de optimismo y realismo, todas coincidían en que el desafío era considerable, pero valioso. Algo dentro de ella hizo clic. Si otros lo habían logrado, ¿por qué no ella? La necesidad de autoconfianza se transformó en un motor interno. Comenzó a practicar sus idiomas más intensamente que nunca. Se sumergía diariamente en recursos multimedia, participaba en conversaciones en línea y buscaba grupos de conversación en su ciudad. Cada día, al terminar sus ejercicios, notaba que su seguridad aumentaba gradualmente. Sin embargo, también experimentaba la frustración de no siempre alcanzar la fluidez deseada. Esa lucha constante entre el avance y el retroceso se convirtió en parte integral de su proceso. Su entorno inmediato poco entendía de esta metamorfosis. Algunos de sus amigos le decían que estaba desperdiciando tiempo en algo incierto.
Y si nada de esto lleva a un futuro prometedor, cuestionaban en tono de burla. Pero, contrariamente a lo que uno podría esperar, en lugar de deprimirla, aquellas palabras alimentaban aún más su determinación. Comenzaba a ver la crítica como una señal de que estaba desafiando lo normal, empujando límites que tanto la habían mantenido cautiva. Así, su enfoque cambió de la queja a la acción. Se prometió a sí misma que en cada reunión, en cada intercambio de ideas, sentiría, además de la presión, la emoción de saber que estaba construyendo algo singular. En una mañana particularmente inspiradora, decidió grabar un video en el que compartía sus anhelos y reflexiones, hablando en varios idiomas. La decisión la llenó de adrenalina. No solo le permitió expresar lo que sentía, sino que también confrontó la idea del miedo a ser juzgada. En su mente, el hecho de plasmar sus aspiraciones podría generar más crítica, pero la voz de su interior se hizo más fuerte: no te detengas, esto es para ti. Al finalizar, sentía una satisfacción que nunca antes había experimentado. Lo había hecho. Sin embargo, al mismo tiempo, había despertado una angustia soterrada: ¿cómo reaccionarían las personas a su transformación? Con el video publicado, ahora había una expectativa. La respuesta llegaría pronto. Mientras apretaba el botón de compartir, un nuevo desafío se presentaba ante ella. ¿Podría manejar la tensión que vendría de sus elecciones audaces? La incertidumbre se asomaba nuevamente, esta vez más palpable que antes. Mientras su corazón latía con fuerza, se dio cuenta de que la verdadera prueba no solo sería su capacidad de adaptarse a nuevas culturas, sino también cómo se encontraría a sí misma en medio de una mirada crítica. ¿Sería capaz de abrazar su cambio y hacer lo propio, sin importar las opiniones ajenas? Ese momento de revelación la dejaba al borde de un abismo emocionante. ¿Podría la niña que hablaba varias lenguas realmente florecer en medio de un entorno desconocido y desafiante? El tiempo se lo diría, pero una cosa era clara: estaba a punto de dar un paso que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La vibrante ciudad de Madrid recibía a Sofía como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y retos. Había llegado, con sus anhelos y miedos, una maleta y una mente repleta de idiomas. Desde el primer instante, la energía del lugar la envolvió, un contraste intenso con la vida rutinaria que había conocido hasta entonces. Sin embargo, la esencia de su viaje iba más allá del paisaje. Se trataba de una búsqueda interna, un ensayo de quién era y quién podría llegar a ser. Los días transcurrieron vertiginosamente. Sofía se inscribió en el programa académico y comenzó a vivir el desafío de asistir a clases en otro idioma. La barrera del lenguaje se convirtió en un eco constante, un recordatorio de su fragilidad. Sin embargo, cada acierto, cada palabra bien pronunciada, resonaba como una victoria personal. La sensación de ser capaz empezó a enraizarse en ella, lentamente, pero con firmeza. Con cada interacción en el campus, cada conversación casual en la cafetería, Sofía se enfrentaba a sus propios temores. Un día, una compañera de clase la invitó a un intercambio cultural en una biblioteca comunitaria. Su primer impulso fue declinar. La idea de ser el centro de atención, de exponer su vulnerabilidad ante desconocidos, la paralizaba. Sin embargo, la voz interna que había empezado a crecer desde que grabó su primer video la empujó hacia la acción. No te detengas, se repitió como un mantra. El día del intercambio llegó y, al entrar al espacio, sintió una oleada de ansiedad. Las miradas curiosas la acogieron, pero también la analizaron. La multitud que la rodeaba se encontraba en la búsqueda de conexiones, exactamente como ella. Esto, su creador humano, al principio la asustó. Sin embargo, cuando comenzó a hablar sobre su cultura y a compartir anécdotas sobre su vida, las palabras fluyeron con una confianza renovada. Cada risa, cada sentimiento de comprensión, cada conversación que surgía tras su intervención, la llenaba de energía. Sin embargo, no todo fue fácil. Durante una sesión, un asistente planteó una crítica. ¿Por qué sigues esforzándote por alcanzar la perfección? Ser imperfecta también es parte de ser humano, comentó, desnudando un concepto que a Sofía le era tan familiar, pero que no había querido reconocer. Fue un golpe directo a su búsqueda de validación. Se sintió expuesta,
casi como un fraudulenta. Pero, en lugar de cerrar la puerta a su vulnerabilidad, decidió abrirla aún más. Es cierto. Mi viaje no se trata de ser perfecta, sino de crecer, respondió con una mezcla de convicción y autocrítica. Las palabras parecían haber alcanzado no solo a su interlocutor, sino a todos los presentes. Fue un momento de conexión, un instante donde la autenticidad resonó. Aquella intervención, vista por otros como un simple desencuentro, para Sofía representó un quiebre en su visión personal. Estaba comenzando a entender que su transformación no era solo un proceso de aprendizaje de idiomas, sino un viaje hacia la aprobación y aceptación de su propia humanidad. Las siguientes semanas la llevaron a explorar más tareas y encuentros. La toma de riesgos y la diversidad de experiencias comenzaron a formar parte de su vida diaria. Sin embargo, el eco del comentario crítico seguía presente en su mente, retumbando mientras medía su progreso. ¿Por qué se preocupaba tanto por ser vista de una manera específica? ¿Sería capaz de abrazar la imperfección y la vulnerabilidad como parte de su nuevo ser? Mientras reflexionaba sobre sus aprendizajes, recibió una notificación en su móvil. Un millonario, conocido por su conexión con emprendedores y su interés en el crecimiento personal, había expresado interés en su historia. Quería conocerla. La invitación la atrapó entre la emoción y el miedo renovado. La idea de ser evaluada por alguien que había alcanzado tanto éxito era abrumadora, casi intimidante. Sofía se encontraba en una encrucijada gigantesca, se presentaría ante él como la persona que había llegado a ser, o como la que aún luchaba con ¿inseguridades? Las historias de éxito que había leído parecían encarnar una perfección que ella, ahora más que nunca, empezaba a cuestionar. Se preparó para una conversación que podría ser transformadora. Estaba a punto de descubrir si su viaje había valido la pena. El momento se acercaba y con él, el desafío de enfrentarse no solo a un extraño, sino a la percepción que tenía de sí misma. ¿Podría mirar más allá de sus dudas y finalmente presentarse con toda su esencia? ¿Sería suficiente para dejar una impresión duradera? La incertidumbre se cernía sobre ella, más intensa que nunca, mientras el tic-tac del reloj la instaba a dar el siguiente paso. ¿Estaría lista para una conexión que podría definir su futuro? El día de la reunión llegó, un día que parecía estar marcado por la indecisión y la adrenalina. Sofía se despertó temprano, siendo consciente de que cada segundo la acercaba más a ese momento decisivo. Se miró en el espejo, tratando de ubicarse en una identidad que se sentía en continua evolución. Su cabello desordenado y su mirada ansiosa reflejaban las luchas que había enfrentado recientemente. Sin embargo, había una chispa de determinación en su interior, un impulso para convertirse en la persona que siempre había deseado ser. Mientras se vestía con un atuendo que equilibraba la formalidad con su estilo personal, sus pensamientos volaron hacia los años de autocuestionamientos que la habían limitado. No puedo permitir que el miedo defina quién soy, se repitió. A medida que sentía que la confianza comenzaba a eliminar la voz del autosabotaje, tomó una respiración profunda. Cuando llegó el momento de salir, Madrid la saludó con un aire fresco que parecía prometer nuevas oportunidades. El camino hacia el lugar de encuentro estaba lleno de colores vibrantes y sonidos que la motivaban a seguir adelante a pesar de su inquietud. Sofía atraviesa con paso decidido la puerta de un elegante café donde el millonario la esperaba. Al entrar, una oleada de ansiedad la golpeó. El local, lleno de personas exitosas y vestidas impecablemente, acentuaba sus inseguridades. Pero, antes de que pudiera retirarse, una voz profunda y carismática la saludó: «Sofía, ¿cuánto tiempo he esperado esto?». Su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que la conversación que tenía en mente era real. Se sentaron y, aunque los formalismos iniciales fueron cordiales, Sofía sintió que el interés del millonario era genuino. Compartió su historia, midiendo cuidadosamente cada palabra, recordando la importancia de la vulnerabilidad que había descubierto. Sin embargo, en su interior, una batalla mantenía en tensión su capacidad de ser auténtica. Hubo momentos en los que las dudas surgieron, queriendo tomar el control y presentarla como la niña que habla 9 idiomas, evitando las inseguridades que aún persistían. Mientras avanzaban en su conversación, el millonario hizo preguntas incisivas que desafiaban su interior.
¿Qué te inspira a seguir adelante en este proceso?, preguntó. Sofía tomó aire, sintiendo que ya no podía volver atrás. Me inspira mi historia, y el deseo de superarme a mí misma cada día, respondió. Sus palabras encontraron eco en el rostro del hombre, quien sonreía con interés. Conforme la charla continuó, reveló sus luchas y sus pequeñas victorias. Relató cómo había comenzado a ver la imperfección como una fuerza, no una debilidad. Fue en ese instante, rodeada de sus propias verdades, donde un cambio sutil comenzó a tener lugar. Decidió que era hora de dejar de intentar impresionar a su interlocutor y, en cambio, buscó conectar de manera genuina. Contó sus antes y después, cada una de las batallas que había librado en su camino hacia la aceptación. Sin embargo, la revelación más significativa llegó cuando compartió sus miedos. A veces, me paraliza el miedo a no ser suficiente, a ser vista como alguien que aún no ha llegado a su destino. En ese instante, vio el brillo en los ojos del millonario. Era el reconocimiento de que todos, incluso aquellos que han alcanzado el éxito, lidian con sus propias inseguridades. Con el cierre de la conversación, él le dejó una pregunta candente que se quedó resonando en su mente: ¿cómo planeas transformar todo este aprendizaje en acciones concretas? Sofía sintió cómo la presión de la duda la envolvía nuevamente, pero luego de reflexionar, una idea emergió. Estoy lista para crear un proyecto que no solo hable de idiomas, sino que inspire a otros a aceptar su autenticidad, a contar sus propias historias, afirmó, su voz llena de fuerza. Al despedirse, Sofía no se sentía como una niña asustada, sino como una mujer que estaba comenzando a abrazar su esencia. Sin embargo, la incertidumbre aún persistía, como una sombra. ¿Sería capaz de materializar su idea o quedaría atrapada en el temor de dar el salto? La conversación había sido transformadora, pero, al mismo tiempo, había dejado en el aire una pregunta inminente: ¿estaba dispuesta a arriesgarse a ser vista en su vulnerabilidad, y a construir su futuro en torno a su nueva verdad? El eco de sus dudas la acompañaba mientras salía del café, y solo su instinto le decía que el verdadero desafío estaba por comenzar. Su viaje personal apenas estaba despegando, y la próxima decisión que tomara podría cambiar el rumbo de todo. Sofía caminaba por las calles de Madrid con una mezcla de entusiasmo y desasosiego. La reunión con el millonario había sido un punto de inflexión notable, pero ahora, mientras la locura de la ciudad la envolvía, comenzó a cuestionarse si realmente estaba lista para dar el siguiente paso. La idea de su proyecto emergía en su mente como una nube de posibilidades, pero a su vez, un mar de dudas la golpeaba con cada paso. Se sentó en un banco del parque, rodeada del bullicio que contrastaba con su ardor interno. Las voces de los transeúntes se entrelazaban, pero para Sofía, eran meras murmuraciones, incapaces de borrar el eco de las palabras del millonario. ¿Cómo planeas transformar todo este aprendizaje en acciones concretas?, resonaba en su mente como un mantra a ser desentrañado. Mientras observaba a la gente pasar, comenzó a trazar un mapa mental de lo que quería lograr. Su idea de un proyecto que inspirara a otros a abrazar su autenticidad comenzaba a tomar forma, pero el temor se colaba en cada rincón de su pensamiento. ¿Cómo se atrevería a ser vulnerable ante otros? ¿Y si la crítica la despojaba de su valor recién descubierto? Se sintió obligada a meditar sobre sus miedos y determinar qué los causaba. El nombre de su proyecto apareció, como un destello repentino: Historias sin barreras. Un espacio donde el lenguaje no fuera una unanimidad, sino un vehículo para conectar almas. Pero, ¿era suficiente? ¿Estaba preparada para liderar ese camino? La voz interna del autosabotaje empezó a sugerir que no tenía las credenciales necesarias, que tal esfuerzo era arrogante para alguien que aún se sentía una niña en un mundo lleno de expertos. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que cada persona que pasaba tenía su propia historia, quizás una batalla que ni siquiera imaginaba. En ese momento, Sofía tomó conciencia de que su autenticidad podía ser una guía para otros. El deseo de compartir sus experiencias y lo que había aprendido no solo era un anhelo personal, sino un llamado hacia una necesidad colectiva de conexión y comprensión. Decidió hacer algo. Sacó un cuaderno de su bolso y comenzó a anotar.
Primero, delineó el alcance de Historias sin Barreras, definiendo los objetivos y la misión de su proyecto. ¿Qué impacto quería tener? Escribir le otorgaba claridad, y como las palabras comenzaban a fluir, su confianza crecía. Las posibles estructuras del proyecto estaban tomando forma: talleres, narrativas compartidas, un blog interactivo donde las personas pudieran intercambiar historias. Mientras escribía, un nuevo temor empezó a surgir, el de la acción, el de la ejecución real. La abstracción de una idea era un refugio seguro, pero dar el salto hacia la realidad exigía más que palabras. Sofía comprendió que solo abordando su miedo a la percepción ajena podría materializar su visión. Sus pensamientos se precipitaron hacia el milenario de la reunión. Había dicho que estaba impresionado, que había algo genuino en su forma de narrar. Tal vez su experiencia con la vulnerabilidad genuina le había llevado a un lugar donde podría seguir adelante. La clave estaba en esa conexión honesta que lanzó hacia él. Ahora, se trataba de realizarlo con otros y no solamente en una conversación. Con un nuevo sentido de posibilidad, Sofía se determinó a crear un plan de acción. Hizo una lista de pasos concretos para dar inicio a su proyecto, desafiándose a sí misma a no permitir que el temor la paralizara. El primer paso: investigar cómo podía organizar un pequeño taller en su comunidad. Esa decisión la hizo sentir más fuerte, una chispa de empoderamiento iluminó su interior. Así, cuando se levantó del banco, la sensación de duda aún la acompañaba, pero en lugar de ser una carga, se convirtió en un recordatorio: el miedo era parte del proceso, un fenómeno ineludible en su camino hacia el crecimiento. Sofía estaba lista para enfrentar ese desafío, pero la emoción de lo que vendría también la mantuvo alerta. Sin embargo, antes de que pudiera dar el primer paso tangible, un mensaje apareció en su teléfono. Era del millonario. Quiero saber más sobre tu proyecto. ¿Podemos reunirnos para discutirlo más a fondo? En un instante, la adrenalina se disparó. Sofía sintió que el momento decisivo que había estado esperando se manifestaba una vez más. Pero, ¿estaba realmente lista para presentarle una visión estructurada de su futuro, o el miedo la dejaría nuevamente paralizada? La incertidumbre la empujaba a la acción, y su próximo paso la podría llevar hacia un nuevo camino que nunca se había atrevido a imaginar. Sofía sintió como el mensaje vibraba en su mano, el eco de su nuevo proyecto aún fresco en su mente, pero el latido de su corazón resonaba con dudas al mismo tiempo intensas y excitantes. ¿Estaba lista? La pregunta ungía en el aire, llenando cada rincón de su conciencia mientras navegaba entre la emoción y el temor. Sabía que distanciarse de la inseguridad era esencial, pero la sombra de la autocrítica era una compañera constante. La idea de reunirse con el millonario para discutir Historias sin Barreras la desbordaba de responsabilidad y miedo. Regresó a su apartamento, donde el silencio le ofreció la calma que necesitaba para concentrarse. La emoción inicial comenzó a disiparse y darle paso a una mezcla de ansiedad. Se sentó frente a su escritorio, rodeada de papeles y post-its con ideas, y se dio un momento para reflexionar. Necesitaba encontrar el equilibrio entre su autenticidad y la propuesta que debía presentar. Aquello no era solo un encuentro profesional, era la posibilidad de cristalizar un sueño que la llenaba de propósito. Mientras revisaba sus notas, un pensamiento surgió claro: su esencia debía brillar en su presentación. Todo lo que había aprendido, cada experiencia vivida que la llevó a este punto, merecía ser expuesto con humildad. Sin embargo, la voz del autosabotaje comenzó a susurrar devorando su valentía. Aqua estaban los años de estudio de sus 9 idiomas, de su pasión por las historias, de su amor a la comunicación. Tal vez el millonario no vería lo que ella veía. Con cada lista que hacía, de posibles intervenciones, preguntas y respuestas que podría brindar, su confianza parecía diluirse. La necesidad de ser perfectas era un veneno que amenazaba con sofocar su voz. Pero en un gesto audaz, decidió dejarlo escrito: soy Sofía, y mi historia es mi mejor carta de presentación. En ese instante, la autenticidad se convirtió en su mantra, un recordatorio constante de que se valía en sí misma. Determinar lo que quería compartir fue un proceso íntimo. Hizo una lista de experiencias que la marcaron y cómo éstas impactarían en su audiencia. Historias sin Barreras era más que un proyecto,
era un viaje hacia el entendimiento mutuo. Su deseo de crear un espacio donde otras personas pudieran compartir sus luchas y triunfos la empujaba a un nivel completamente nuevo. La combinación de sus idiomas, su pasión por conectar con otros y esa necesidad irrefrenable de fomentar la empatía se configuraban como elementos distintivos de su propuesta. Al día siguiente, cuando llegó el momento de reunirse, la mezcla de nervios y emoción se presentó con fuerza en cada uno de sus pasos hacia el lugar acordado. Su mente se agitaba, llevando consigo una montaña rusa de expectativas. Pero en el fondo, una nueva luz brillaba, el reconocimiento de su propia valía le daba un leve destello de seguridad. Al abrir la puerta del café donde se encontraron, Sofía se enfrentó a su mayor temor, ser juzgada. La mirada del millonario era intensa, pero ella recordó su mantra. La idea de compartir su autenticidad empezó a liberarla. Se sentó frente a él y, en lugar de tratar de encajar en un molde de perfección, decidió dejar que su historia fluyera. Con cada palabra, cada anécdota sobre lo que le había impulsado a crear su proyecto, sintió como su incertidumbre se convertía en un puente hacia una conexión genuina. La conversación fluía y su voz resonaba, transformándose en una sinfonía en la que cada nota sonaba más fuerte que la anterior. Sin embargo, en un momento crítico, el millonario hizo una pregunta que la detuvo en seco: ¿qué harías si los demás nunca valoran lo que estás proponiendo? Un escalofrío de duda la atravesó, tocando su miedo más profundo. Con cada desafío lanzado, una chispa de determinación la impulsó a enfrentarse a la realidad. Sus sueños bien valían el riesgo de ser percibidos como pequeños. En su interior, el impulso de seguir adelante brillaba más que nunca. Pero mientras esas sensaciones se intensificaban, también algo en su interior empezó a cuestionar si estaba dispuesta a arriesgarse a ser completamente vulnerable. Y así, con su voz quebrada por la emoción, finalizó su narración. La mirada del millonario la atravesó y ella sintió que, aunque habían compartido un momento crucial, su camino solo estaba comenzando. Puedo verte en la cima, Sofía. Pero debes estar lista para las dudas que vendrán después, le dijo él. Mientras se despidieron, la adrenalina y el miedo se entrelazaron en su pecho, dejando a Sofía con una pregunta latente. ¿Estaría dispuesta a afrontar no solo el juicio del millonario, sino también el de sí misma? La respuesta se convertiría en la clave para su crecimiento o su caída. Sofía dejó el café con sus pensamientos desbordantes. Las palabras del millonario resonaban en su mente como un eco persistente, agudizando sus inseguridades y a la vez encendiendo una chispa de resolución. La idea de que su valía podría ser cuestionada no solo por otros, sino por ella misma, la mantenía despierta por las noches. Sin embargo, su mantra seguía sonando en su interior, impulsándola hacia adelante. Durante días, se sumergió en el trabajo de Historias sin barreras. Se dedicó a investigar historias de personas extraordinarias y a contactarlas para entrevistarles. Necesitaba entender cómo sus experiencias se vinculaban con la suya. A medida que profundizaba en sus relatos, algo en su interior comenzó a despertar, el entendimiento de que cada historia trazaba un camino de lucha, como el suyo, y que la vulnerabilidad era una fuerza, no una debilidad. El proceso la llevó a una revelación personal. Cada vez que escuchaba una nueva historia, se encontraba reflejada en ellas. Ya no tenía miedo de que su proyecto pudiera ser visto como pequeño. Más bien se dio cuenta de que el impacto de cada vida compartida podía ser monumental. Las historias se entrelazaban, formando una red que albergaba sabiduría y empatía. La conexión que sentía con cada narración se convirtió en combustible para su propio proceso creativo. Decidió entonces que era hora de construir el lanzamiento de su plataforma, no solo como un simple proyecto, sino como un movimiento. No solo compartiría historias, crearía experiencias que conectaran a la gente, que mostraran la belleza de las diferencias y las similitudes. Ese enfoque le proporcionó un nuevo sentido de dirección. Siguió entrenando su voz para hablar en público, asistiendo a talleres y practicando frente a su espejo. Cada intento la acercaba más a la seguridad que tanto anhelaba. Sin embargo, el juicio del millonario aún pesaba en su mente como un yugo. A veces, se encontraba a sí misma atrapada en ciclos de autocrítica, preguntándose si sería suficiente.
¿Sería suficiente su experiencia y su voz para resonar en un público más amplio? Una noche, mientras se preparaba para dormir, el reflejo de su propio rostro en el espejo la detuvo. ¿Te has parado a pensar en lo que realmente ofreces?, se preguntó. Esa pregunta, tan simple, miró dentro de su ser. Había desarrollado habilidades únicas a lo largo de los años, una sensibilidad aguda para conectar con la gente. Era tiempo de reclamar esa parte de sí misma. Con esa claridad renovada, decidió afinar su propuesta de presentación. El camino a seguir no sería fácil, entendía que lo que venía a continuación podría traerse más dudas y críticas. Pero estaba dispuesta a enfrentarlas, a escuchar las voces tanto de los detractores como de quienes apoyaran su proyecto. Ser vulnerable no significaba ser débil, y esos erguían su frente con orgullo. Sofía organizó una nueva reunión con el millonario, esta vez con un enfoque más claro. Ella quería proponer no solo un proyecto, sino el temprano impulso de su historia y las de otros en un formato que invitara a la reflexión. Sabía que cada palabra, cada pausa y cada historia requerían confianza para impactar de verdad. Días antes de la reunión, su mente giraba como un torbellino ante la adversidad que se presentaba. ¿Cómo podría narrar su pasión e invitar al millonario a unir fuerzas sin parecer que buscaba su aprobación? Se preparó, reflexionando sobre el poder de sus experiencias pasadas y cómo éstas podían resonar con otros, incluyendo al millonario. Aquella conexión genuina había comenzado a fluir en ella, transformándose en un impulso incontrolable por mostrar su propuesta al mundo. El día llegó. Esta vez, al entrar al café, Sofía no sentía el peso de la duda, sino la energía de su propósito. Un resplandor iluminaba su rostro, sabiendo que estaba a punto de compartir no solo su proyecto, sino quién era realmente. Mientras se sentaba frente al millonario, su corazón latía con una firmeza renovada. La vulnerabilidad. Ahora era su aliada, y antes de comenzar, se permitió sonreír. Hoy, no solo quiero compartir mi proyecto, quiero compartir mi historia, dijo con determinación. Pero antes de poder profundizar en su narración, el millonario la interrumpió con una mirada inquisitiva y una pregunta que la dejó helada: ¿qué pasaría si no solo se trata de escuchar historias, sino de vivirlas? Esa simple frase, llena de insinuaciones y posibilidades, le dejó un nudo en el estómago. Con una mezcla de curiosidad y ansiedad, Sofía se preguntó a sí misma, ¿estaría dispuesta a abandonar su zona de confort y llevar su propuesta a un nuevo nivel? La respuesta podría revelar el verdadero significado de lo que significaba para ella hacer historias sin barreras. La revelación de la oferta del millonario chocó con todos sus pensamientos preconcebidos. Una mezcla de emoción y miedo invadió a Sofía. La idea de no solo contar historias, sino vivirlas, le pareció un reto monumental, pero también una oportunidad que podría cambiar su vida y la de otros. Durante la conversación, el millonario continuó explicando su visión de experimentar el proyecto de una manera más profunda. Imagina organizar una serie de encuentros donde cada participante no solo comparta su historia, sino que también se involucre en un intercambio vivencial con otros. Crear conexiones reales que trasciendan las palabras, que desafíen las barreras del lenguaje y la cultura. ¿Puedes verlo? Sus palabras, cargadas de pasión, encendieron un fuego dentro de ella. Sofía asintió lentamente. La idea de Historias sin barreras no sería solo un proyecto digital, podría convertirse en un movimiento. Sería un rincón donde la historia personal no brindara solo voz, sino también espacio para experimentar el crecimiento a través de la conexión humana. Sin embargo, la presión de implementar una idea tan ambiciosa la llevó a cuestionar si realmente estaba preparada. Mientras la conversación avanzaba, se dio cuenta de que las sombras de la inseguridad empezaban a disiparse. La mirada del millonario la alentaba a ir más allá de sus límites. Pensó en las historias que había escuchado, en las luchas de personas que, como ella, habían tenido que superar barreras inimaginables. Sintió que su historia y las de estos individuos eran el motor esencial en su propuesta. La idea de involucrar a los demás en una experiencia vivencial era el siguiente paso en su viaje. Sofía tomó una respiración profunda, dejando que la confianza floreciera en su interior. Estoy dispuesta a asumir este reto, afirmó con claridad.
No solo quiero que se escuchen las voces, sino que se viva la experiencia. Será un viaje transformador. Quiero ser la facilitadora que conecta esas historias, que convierte las palabras en acción. El millonario sonrió, reconociendo la determinación en sus ojos. Entonces, comencemos a diseñar una plataforma en la que podamos implementar esta visión. Identifiquemos recursos, sponsors y, sobre todo, partícipes que deseen vivir este proceso. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de creatividad y planificación. La energía de su nuevo enfoque la empujó a buscar a individuos diversos, cada uno con una historia digna de ser contada y vivida. Contactó a organizaciones y universidades, propuso talleres, y en cada interacción se sentía más segura. Había encontrado su voz. El enfoque de construir no solo un programa, sino una experiencia única, sirvió para unificar sus esfuerzos. Se dio cuenta de que cada barrera enfrentada era una oportunidad para aprender y conectarse. Su constante interacción con personas que compartían sus anhelos alimentaba su confianza. Estaba lista para presentar historias sin barreras ante un público más amplio, preparado para disfrutar no solo de un evento, sino de un movimiento. Cuando llegó el día del lanzamiento, Sofía se encontraba nerviosa, pero había recopilado cada parte de su historia y la de los demás con tanto amor que sabía que el tiempo había llegado. La sala estaba llena, los rostros esperaban conocer no solo las historias, sino también experimentar la esencia de cada narrativa vivida. A medida que comenzó a hablar, su voz resonó con pasión y autenticidad. Compartió su viaje, sus luchas y el proceso que la llevó a desarrollar este proyecto. Mientras lo hacía, notó que el público se conectaba con su mensaje, se reía y emocionaba en cada parte de la narrativa. Estaba viendo la luz de su propia transformación reflejada en la audiencia. El millonario, presente en el evento, la observaba con atención, y su presencia la alentaba a seguir adelante. Con cada palabra, Sofía cultivaba la esperanza de que las historias compartidas esa noche cambiarían vidas. Al final del encuentro, la ovación resonó. Sin embargo, lo que más lo impactó fue el abrazo sincero de los participantes, que sentían que ahora formaban parte de una comunidad. Había logrado conectar sus realidades en un espacio donde no existían barreras. Fue un reconocimiento potente no solo de su trabajo, sino de su valía personal. Sofía había conquistado no solo el temor de ser escuchada, sino que también había dado un paso decisivo en su camino hacia la autoaceptación. Desde ese momento, la voz interna de la duda se desvaneció. Había logrado conectar con lo más profundo de su ser y crear un puente entre su vida y la de otros. Los ecos de las risas y la celebración resonaban dentro de ella mientras se retiraba, reafirmando su visión de historia sin barreras. Había llegado a un lugar que jamás había imaginado posible y, a partir de esa noche, se conocía a sí misma como la mujer que había logrado transformar sus miedos en fortaleza. En los días que siguieron, el impacto de su trabajo se expandió, la iniciación de un movimiento verdadero. Sofía estaba lista para llevar su proyecto a nuevos horizontes, convencida de que la verdadera riqueza estaba en la conexión humana y en la valentía de vivir las historias propias. Es ahora el momento de abrazar tu propio viaje de superación y no dejar que la duda detenga tu progreso. Si quieres ser parte de más historias inspiradoras, síguenos y suscríbete al canal ahora para no perderte nuestras próximas entregas exclusivas. Deja un me gusta ahora para que podamos seguir creando contenido que resuena en la vida de todos. Comenta tu opinión y tus teorías sobre cómo podemos avanzar en nuestras propias historias. Y no olvides compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y recordarles que siempre hay una segunda oportunidad para reinventarse. Necesitan suscribirse ya. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir.